conozco. Qué casualidad que te vea, porque tengo un dato interesante que decirte. ¿Sabías que el trastorno de identidad disociativo era muy bajo en los 80s y en los 90s? Eran alrededor de 0.01 y de 1%. Pero ahora en la actualidad han cambiado mucho. Yo, desde Jocelyn Navarrete Mila, les hablaré del tema. Espero les guste. ¿Qué es el trastorno de identidad disociativo o por sus siglas TID? El trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, que en realidad está mal dicho eso, debido a que el trastorno de identidad disociativo es la última fase de esta enfermedad. Esta enfermedad se deriva de 3 fases. Empieza con el estrés postraumático, luego el trastorno de personalidad múltiple y, para finalizar, el trastorno de identidad disociativo. La diferencia en el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de personalidad múltiple se lo contaré luego. El trastorno de identidad disociativo consiste en la presencia de 2 o más identidades o estados de personalidad. Incluso pueden padecer más de 100 personalidades al mismo tiempo. La persona está bajo el control de 2 personalidades distintas de forma alternativa. Además, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante o acontecimientos traumáticos o estresantes. Es un trastorno que aparece en la infancia, nunca en la edad adulta, aunque persiste durante la edad adulta. Este trastorno es un mecanismo de defensa para poder sobrellevar el dolor y el miedo provocado por un abuso repetido durante la infancia, casi siempre en forma de abuso sexual, perpetrado de un modo impredecible por uno de los padres u otro miembro de la familia, que en estos momentos se encarga también de atender y cuidar al niño. Entonces, la disociación es un mecanismo de defensa en la cual las ideas, los pensamientos, la identidad, la memoria y las percepciones propias están separadas del conocimiento consciente e inconsciente. No pueden ser recuperadas de forma voluntaria. ¿Cuál es el perfil psicológico de las personas que padecen esta enfermedad? La personalidad principal, aquella que tiene el control la mayor parte del tiempo, tiene periodos de amnesia, pues durante esos periodos otra personalidad ha tenido el control. Pueden existir personalidades completas o solo fragmentos. Estos fragmentos existen solo por periodos limitados y con un propósito concreto, y normalmente una sola persona no tiene más de entre 2 y 10 personalidades completas, aunque puede tener una gran multitud de fragmentos que aparecen y desaparecen según las necesidades. La personalidad primaria o la real, en este caso sería en realidad el nombre de la persona, tiende a ser pasiva y depresiva, mientras que el resto son más dominantes y hostiles. Son las identidades más pasivas las que manifiestan amnesia en mayor medida, y en caso de que sean conscientes de la existencia de las personalidades más dominantes, pueden ser dirigidas por estas, que incluso pueden manifestarse en forma de alucinaciones visuales o auditivas, dando órdenes a las demás identidades. Y llegamos al punto de cuál es la diferencia entre los trastornos psicológicos y el trastorno de identidad disociativo. Llega a confundirse mucho la sociedad con la bipolaridad y el trastorno de personalidad múltiple, pensando que es exactamente lo mismo, pero en realidad no. El trastorno bipolar consiste que es una enfermedad mental que se caracteriza por la alternancia de fases depresivas y de euforia y que tiene tendencia a volverse crónica. Es de un momento a otro, de un extremo a otro extremo. Me refiero a que una persona
bipolar puede estar feliz y a un segundo puede estar completamente destrozada sin ningún motivo. El trastorno de personalidad múltiple, la persona se le olvida de sí misma involuntariamente y se transforma en otra, repitiendo este proceso frecuentemente en varias personalidades en las cuales existe por lo general una o dos. Esa es la gran diferencia de la personalidad múltiple y la personalidad disociativa o identidad disociativa. Debido a que el trastorno de identidad disociativo, o por sus siglas TID, existe de 1 a 100 y el trastorno de personalidad múltiple solamente es 1 a 3. También algunas veces es confundida por la esquizofrenia, rara vez debido a que la esquizofrenia se refiere a que escuchan o ven cosas que no están allí, o piensan que los demás pueden leer su mente, controlar sus pensamientos o conspirar para hacerles daño, pero saben que son ellos mismos, y el trastorno de identidad disociativo son varias personas en un cuerpo. ¿Cuáles son las causas del trastorno de identidad disociativo? Es que entre las causas responsables de este trastorno se encuentran los traumas durante la niñez. El 96% de todos los afectados sufrieron repetidos abusos sexuales o físicos durante la niñez, en su mayoría de 4 años, o estuvieron desatendidos, llegando incluso al abandono. Sufrieron varias decadencias cuando tuvieron esa edad y quedaron automáticamente destrozados. En un 80% de estos afectados se han comprobado los 3 traumas: el abuso sexual, el abuso físico y el abuso o abandono. En casos de especial gravedad, los niños fueron víctimas de abusos rituales en sectas o cultos. El 4% restante son niños que se despertaron de la anestesia durante una operación. En estos casos, el trastorno de identidad disociativo es mucho menos acusado y existen menos identidades parciales. El trastorno de identidad disociativo es causado por la interacción de factores biológicos y ambientales. Este trastorno no aparece en la edad adulta, sino que tiene sus